Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Jesús y en Juan Santa María 23. siempre Virgen. Les habla Estamos en Rodrigo este Andrés momento, apaga tu micrófono, gracias. Estamos en este momento reunidos para un debate con Elmer Arana y Arnold Portillo sobre el tema la sola escritura. La emisión se está realizando desde el canal Rodrigo Calvo, pero se está haciendo la retransmisión en el canal de Salvador Barragán, reflexionesdelpastor.com, Conociendo la Verdad y el canal Luz y Tinieblas. Bueno, tenemos dos expositores el día de hoy. Como ya les dije, el tema va a ser la sola escritura. Por el lado del cristianismo católico tenemos al hermano Elmer Arana, subdirector del programa Mesa Redonda. Y por el otro lado tenemos al hermano Arnold Portillo, que tengo entendido que es de extracción pentecostal. Ambos guatemaltecos de sangre caliente. Esto se va a poner durísimo. Y bueno, voy a saludar a David Ixoye, a Rosa Araujo, a Jorge Flaco, Corazón de Oro, que nos visita desde el canal del pastor Eduardo Gutiérrez. Muchas gracias por visitarnos, Corazón de Oro. Pero si se entera Eduardo, vea, le va a dar juguete. Bueno, vamos a darle bienvenida a nuestros invitados. Vamos a empezar primero con nuestro hermano de afuera, Arnold Portillo. Bienvenido, hermano, Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos, bendiciones, Rodrigo, Elmer Arana. Gracias por invitarme a tu canal. Mi nombre es Arnold Portillo y efectivamente me congrego en una iglesia no denominacional pentecostés. Ok, Arnold, muchas gracias. Esa es la presentación. ¿Vas a decir algo más? ¿O así nomás? ¿No? Vale. Así nomás, hermano, así nomás. Un saludo para todos los que nos están mirando. Perfecto, Arnold. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y vamos a pasar con ya nuestro hermano jugando aquí el local, Elmer Arana, subdirector del programa Mesa Redonda. Bienvenido, Elmer. Dios te bendiga. Gracias, hermano Rodrigo Andrés Calvo. Gracias por cedernos el espacio en tu canal y también el tiempo para moderar compartir con el hermano Arnold Portillo. También un saludo a todos los que nos van a sintonizar en esta noche y que van a estar al pendiente de compartir. Agarren su pluma y también su hoja y tengan sus anotes, porque aquí todos vamos a aprender un poco. Así que, como dijo el hermano, es un clásico oriental de Guatemala, Jalapa y Jutiapa. Yo nací donde nace el sol, así que bienvenidos y pues acompáñenos hasta el final. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Elmer. Este debate va a echar chispas. ¿Es real la sola escritura? ¿Es una doctrina cristiana? ¿Es tradición cristiana? ¿Debemos creer en la sola escritura? Bueno, hoy lo sabremos. Esto se va con todo, guatemalteco contra guatemalteco. Agárrense de sus sillas, señores, porque esto se va a poner bueno. Y va a ser tan bueno que van a ser primero 25 minutos de exposición de cada uno. Comienza Elmer, el local. Luego vienen 15 minutos de refutación. Y por último vienen 5 minutos de contrarrefutación. Y ahí no va más. Final, no va más. 2 minutos de despedida y calabaza, cada uno para su casa. Espero que disfruten al máximo este debate. Tengan su lápiz, su papel a mano para que tengan citas, ¿sí? Y bueno, que el Señor nos agarre confesados a todos. Vamos a empezar con este increíble debate prometedor, debate tan esperado en varios canales. Como ya les decimos, estamos aquí en Rodrigo Calvo, en Luz y Tinieblas, en Salvador Barragán
en reflexionesdelpastor.com y Conociendo la Verdad. Esto está más retransmitido que un partido de fútbol. Hágame el favor, lo que hace el COVID. Bueno, hermanitos, entonces ya hablando en serio, vamos aquí a establecer los tiempos. Voy aquí a programar los 25 minutos iniciales. ¿Desean que les dé un aviso faltando 1 minuto, 2 minutos o se van de correr para que les diga tiempo? Sí, por favor, hermano, me avisas 1 minuto para cuando termine el tiempo. Perfecto. Cuando tú digas, Elmer. Muy bien, 3 minutos, dice Arnold. ¿Qué dices, Arnold? Perdón, a mí me avisas cuando falten 5 y después cuando falten 3. Ah, carachas, bueno, dame un segundo. Aquí se le atiende, claro que sí. 5 minutos antes y 3 minutos antes. Elmer, 1 minuto antes. Bueno, para que vean, acá servicio al cliente es lo que hay. Entonces, bueno, 25 minutos a partir de now, ya. Ok, hermano, gracias. Bueno, la premisa a debatir hoy será: ¿es la sola escritura un principio bíblico? Bueno, vamos a empezar diciendo que el principio fundamental del protestantismo es contradictorio y autorrefutable. No está en la Biblia que la misma Biblia sea la única regla de fe. Según los hermanos separados, no se ha de creer lo que no está escrito en la Biblia. Luego, como no está escrito en la Biblia que la misma sea la única regla de fe, pues simplemente no se ha de creer que la Biblia sea la única regla de fe. La historia enseña que es falso el primer principio protestante de solo escritura. La Biblia no era norma de fe de la iglesia cristiana de los primeros 4 siglos, toda vez que no existía la Biblia. Los cristianos que vivieron antes que se escribiese la primera y se terminase de escribir la última página del Nuevo Testamento jamás se sometieron a la Biblia, pues esta aún no se había sido compilada por la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, la Biblia no es norma de fe para todos los cristianos que vivieron antes de que se juntase por parte de la Iglesia Cristiana Católica en un solo libro todos los libros inspirados, o sea, canónicos, canonizados. La misma Biblia nos dice en Juan 21:25 que no todo está escrito en la Biblia y por lo tanto la misma no puede ser la única norma de fe. Pero lo vamos a leer de esta Biblia, que es la Biblia de Navarra. Juan capítulo 21, versículo 25. Este es un versículo que refuta la sola escritura. Bueno, como todos sabemos, la sola escritura es una de las 5 solas de Martín Lutero. Entre las 5 solas de Martín Lutero tenemos la sola escritura, tenemos la sola fe, tenemos la sola gracia, tenemos a solo Cristo, tenemos a solo Dios y también podemos tener una 6ª sola de Lutero, que es la sola libre interpretación de la Biblia. Desde ahí vemos que la doctrina es falsa. ¿Por qué? Porque es una doctrina de hombres. Pero vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 25. Nos dice: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús y que si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo podría contener los libros que se tendrían que escribir. O sea, la Biblia en Juan 21:25 nos dice que no todo está escrito en la Biblia. Ahora bien, Jesucristo puso como norma de fe la predicación de los apóstoles y esa era la norma de fe de los primeros cristianos. Y nosotros lo vemos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesucristo le dice a los apóstoles: id pues por todo el mundo y haced mis discípulos a todas las personas. ¿Cómo? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. O sea, no está hablando de la Biblia, sino que está hablando de una predicación oral. Así es como Jesucristo le transmitió a los apóstoles. También vemos en lo que es Marcos 16:15. Vayan a todo el mundo y anunciando la buena nueva a toda criatura. En Lucas 10:16 encontramos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza.
Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Aquí vemos pues una desobediencia parte del protestantismo, porque aquí hay un mandato para los apóstoles que el que lo rechace. Este es el colegio apostólico que está instituido en lo que es a Mateo 18:18, pero la iglesia que fue primero está instituida en Marcos 3:13. Dice, y subió al monte y llamó a los que él quiso y los instituyó sus apóstoles. O sea, ese es el colegio apostólico, es el ministerio apostólico instituido por Jesucristo, y ahí está una iglesia. Entonces ya vemos una iglesia instituida en Marcos 3:13, Mateo 16:18, y también vemos una cabeza de esa iglesia, como lo vemos en lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Entonces, al rechazar la autoridad de la iglesia, estamos rechazando a Jesucristo, como nos dice Lucas 10:16. La Biblia sola no basta. La Biblia misma habla de la tradición con T mayúscula. Esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y aquí quiero hacerles aclararles algo. La Biblia Reina Valera tergiversa lo que es 2 de Timoteo, de Tesalonicenses, perdón, capítulo 2, versículo 15, porque nos habla de paradosis, que es el texto pues griego, que es tradición, y ellos lo cambian por otro que se llama, les voy a decir la palabra que utilizan, es didascalia, que significa pues, esto es algo gracioso, porque en la Reina Valera significa enseñanza. En pocas palabras, falsificaron el texto de la Reina Valera en lo que es 2 de Tesalonicenses 2:15 para justificar la sola escritura, porque el texto dijese enseñanza. La palabra griega sería, ahí como repito, didascalia, y eso no es correcto, porque la palabra correcta ahí es paradosis, que es tradición, o sea, enseñanza. Ahora vamos a ver también en 2 Timoteo 2:2, 1 Corintios 15, del 1 al 2, también vemos 1 Corintios 11:23, que nos habla puramente de la Eucaristía, como Pablo recibe por la tradición. Pablo en 1 Corintios 11:23 nos habla que él recibió por tradición, o sea, por la tradición. La iglesia ya celebraba por la tradición la Santa Eucaristía, que es el único culto divino instituido por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver, para creer en la Biblia hace falta otra norma de fe que nos testifique que la Biblia es palabra de Dios y que nos diga cuáles son los libros inspirados. Y ese es el colegio apostólico de la iglesia, que además nos afirma y nos confirma que la Biblia nace del seno de la tradición apostólica de la iglesia. Entonces, aquí nosotros vemos algo. La Biblia únicamente es un testimonio, pero quien testifica la Biblia es la iglesia. La Biblia no tiene autoridad para enviar a evangelizar, sino únicamente la iglesia. De ahí que la sola escritura por sí sola no instituye a nadie, ni mucho menos envía a nadie a evangelizar, porque si no, ¿cómo lo hicieron los primeros cristianos? Sería una respuesta que me tendría que dar mi hermano separado aquí, Arnold Portillo. Así que ya tiene dos preguntas de mostrar cómo realmente pues la sola escritura es un principio bíblico, y además pues decirme quién tuvo la autoridad cuando murieron los apóstoles, o sea, quién actuó como autoridad para los cristianos de la iglesia primitiva. Así que en el debate de esta noche, que ya dije, es acerca de la verdad que Jesús quiere para ti y para mí, para que te afirmes y te aferres a esa verdad. Pero ¿cuál es la verdad sobre la sola escritura? ¿La Biblia realmente lo enseña? ¿Los apóstoles lo enseñaron? ¿Jesús lo enseñó? Pues muchos se acercarán a las escrituras con la convicción determinada de que la iglesia católica debe de estar equivocada. Pero hay dos grandes verdades. La primera fuente de revelación divina es la tradición oral y no la Biblia. Segundo, que el magisterio de la iglesia no está por encima de la tradición oral ni de la Biblia, sino que está a su servicio, como lo dice el catecismo de la iglesia católica. Así que vamos a ver un poquito más acerca de esto de la Biblia. Realmente la sola escritura no es una enseñanza de la Biblia. Ciertamente la escritura es un modelo de verdad. En esto estamos totalmente de acuerdo con todos los hermanos separados.
Incluso es un excelso modelo, pero no en el sentido de que invalide la enseñanza auténtica de la tradición apostólica y la iglesia. La iglesia no enseña esto. Los católicos estamos de acuerdo con los hermanos separados que la escritura es materialmente suficiente. En otras palabras, todas las doctrinas pueden ser encontradas en la Biblia, ya sea explícita o implícitamente, por deducción, pero carece de lo que es suficiencia formal. Y esto el hermano Arnold me tendrá que demostrar que la Biblia realmente tiene pues una suficiencia formal, porque en la suficiencia material todos estamos realmente pues de acuerdo. Ahora vamos a ver algo más. Los hermanos separados no pueden probar que la Biblia sea la palabra de Dios. Los hermanos separados, para conocer las verdades de fe, admiten solo la Biblia, y esta, en cuanto es palabra de Dios, si nosotros lo creemos. ¿Por qué nosotros lo creemos? ¿Por qué creemos nosotros que la Biblia es palabra de Dios? Porque lo dijo la iglesia. Incluso que la Biblia es palabra de Dios es un dogma de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Para nosotros la Biblia no solamente es pues algo que realmente nos diga que es una regla de fe, porque para nosotros la Biblia es un patrimonio doctrinal y espiritual, o sea, que viene realmente de la iglesia. O sea, la Biblia nace de lo que es la tradición apostólica de la iglesia. Entonces, él no me va a poder demostrar que realmente la Biblia sea palabra de Dios porque ellos lo creen. Nosotros lo creemos porque lo dice la iglesia. O sea, la iglesia lo pone como norma de fe, como dogma de fe, perdón. Y esto es lo que el Papa San Damaso I en el año 382 le grita al mundo, que la Biblia es palabra de Dios. Entonces nosotros también creemos que Jesucristo es palabra de Dios, como dice Juan 1:1. O sea, no solo la Biblia sea palabra de Dios, sino también Jesucristo, pues Jesucristo mismo. Ahora vamos a ver una parte de lo que nos está diciendo también el punto de vista protestante que se encuentra en lo que es la confesión de fe de Westminster. Vamos a leerlo un poquito y qué nos dice realmente esa confesión. O sea, en esa confesión establece que la Biblia nos dice, el punto de vista nos dice que la autoridad de la Sagrada Escritura, a la cual se debe creer y obedecer, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente de Dios, que es la verdad misma, el autor de ella, y luego debe recibirse porque es la palabra de Dios, pues puede ser movido o inducido por el testimonio de alta y reverente estima de una iglesia por la Sagrada Escritura, pero en relación a nuestra completa persuasión y seguridad en la verdad infalible y la autoridad divina, se debe el trabajo interior del Espíritu Santo, dando testimonio por y con la palabra en nuestros corazones. Bueno, esto es lo que dice el punto de vista de la confesión de fe de Westminster, que es pues una confesión calvinista, que ahí se establece lo que es pues creer en la sola Escritura. Sin embargo, cuando ellos dicen que interpretar individualmente la Biblia puede ser pues una de las solas, como ya dije, y creer solo en la Biblia porque la Biblia es la que tiene la autoridad, la Biblia misma le rechaza. Ahora vamos a leer por qué la Biblia le rechaza esto, porque es prohibida. Si nosotros vamos a leer lo que es segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 20 nos dice, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 nos dice, pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Y también, ahora vamos a ver lo que nos dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16, dice, lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia condenación. O sea, la Biblia prohíbe la interpretación individual. O sea, eso pues nosotros lo vemos que está totalmente prohibido en la Biblia. Ahora vamos a ver qué nos dice también
el catecismo de la iglesia en relación a esto. ¿Qué nos dice el catecismo en cuanto a lo que es la verdad de lo que es la fuente divina? O sea, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, el catecismo nos dice en el numeral 80 nos dice: la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas porque surgieron de ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo, que han prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice el numeral 81, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encontrada por Cristo y en el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, expongan y la difundan fielmente en su predicación. Esto aquí nos está hablando pues del mandato de Cristo mismo, como ya le leí en Lucas capítulo 10 y versículo 16. El numeral 82 del catecismo nos dice: de ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado, y así se ha de recibir y respetar por el mismo espíritu de devoción. Esto también nos lo dice lo que es la constitución de la revelación divina, que es la Dei Verbum, que es una constitución oficial de lo que es la Iglesia Católica, es del Concilio Vaticano II. Así como ya vimos entonces, pues, segunda de Pedro 1:20 nos dice que, pero ante todo tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice: porque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. O sea, aquí nos está condenando la interpretación individual de lo que es pues la Biblia. Así que bueno, ahora vamos a ver algo más relacionado a qué se da pues en cuanto a los problemas que a veces dan de interpretación los hermanos separados en cuanto a lo que es la suficiencia formal de lo que es la Escritura, los errores que se cometen en el protestantismo y también pues algunos apologistas que tratan de defender a costa y espada una falsa doctrina. Vamos a ver pues 6 errores que cometen de lo que es insuficiencia formal de la Escritura. Nosotros podemos estar de acuerdo en la suficiencia material de la Biblia, que está todo, ya sea explícita o implícitamente, la doctrina está ahí. Por eso es que la iglesia saca, por ejemplo, la doctrina de la Santa Trinidad, que está pues implícita, no está la palabra, pero está la doctrina, y la iglesia lo saca, igual como el estado de purificación, que los hermanos separados no aceptan la Trinidad, pero no aceptan el estado de purificación. Bueno, el primer error en que ellos sacan es que hay una confusión de suficiencia formal y material. Este es un punto crucial en este debate con el hermano Arnold. Él tal vez pueda que no cometa este error, pero puede sorprenderle saber que la posición católica permite lo que nosotros llamamos la suficiencia material de las Escrituras. Esto significa que las Escrituras contienen todo lo necesario para la enseñanza cristiana. Todas las doctrinas se pueden encontrar allí, implícitas o explícitamente, pero están todas allí. Esto es lo que nosotros pues en esto estamos de acuerdo, pero ellos tienen una confusión, que creen en lo que es la suficiencia material. Nosotros también creemos en eso, pero lo que ellos no creen es la suficiencia formal, o sea, la carencia de suficiencia formal de lo que está en las Escrituras. La suficiencia formal, por otro lado, es la posición que el protestante trata de probar al defender la sola Escritura. La suficiencia formal significa que la Escritura contiene toda la verdad cristiana necesaria. Y bueno, esto es muy importante, que el significado de la Escritura es tan claro que la iglesia y la tradición no son necesarios para ellos. Pero aquí no se trata solo de la fuente, sino de la interpretación. Y esto solo lo puede dar el Colegio Apostólico de la Santa Madre Iglesia. Por ejemplo, la Biblia no dice que los cristianos deben bautizar a los infantes, pero tampoco dice que solo los adultos deben ser bautizados. Simplemente no lo dice la Biblia.
Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento, asumiendo que sus lectores ya conocían la respuesta a esta pregunta, al observar la práctica de la iglesia, por lo que no vieron la necesidad de abordar este tema de manera explícita. Algunas personas, como los luteranos, metodistas, presbiterianos, dicen que la evidencia bíblica de que los bebés deben de bautizarse en el Nuevo Testamento, pues es buena. Entonces, por lo tanto, debemos bautizar a los niños. Pero otros, como los bautistas, los anabaptistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, dicen que la evidencia bíblica muestra que los bebés no eran bautizados ni deberían de ser bautizados. Los académicos de ambos lados del debate admiten que la evidencia bíblica es simplemente no concluyente, o sea, no concluyente. Esto es lo que debe entender Arnold y todo el protestantismo. Pero si la evidencia no es concluyente sobre esto o sobre cualquier otra doctrina, entonces la escritura es manifiestamente insuficiente para darnos una interpretación concluyente de todo lo que enseña la escritura. De hecho, la escritura misma niega que sus doctrinas estén siempre claras por todos los lectores, como yo ya le leí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Bueno, yo ya le leí al hermano. Un segundo error, usar una hermenéutica de anacronismo. Aquí incluye el tiempo. El protestantismo y algunos apologistas protestantes leen las escrituras y en las escrituras de los padres de la iglesia las doctrinas particulares que desean encontrar, pero ignoran o no explican las que no desean ver, o sea, las que no le convienen. Por ejemplo, los mormones hacen esto en su intento de probar supuestamente que la Biblia y la iglesia primitiva creían en muchos dioses. Desde el momento en que el diablo usó la escritura para tentar a Jesús en el desierto, el error doctrinal siempre ha ido avanzando bajo el disfraz de los versículos de la Biblia. Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El error viene empaquetado debajo del papel de regalo de los versículos de la Biblia. Los arrianos lo hicieron, los albigenses lo hicieron, los mormones lo hacen, los testigos de Jehová lo hacen y me temo que los protestantes también lo hacen. Un tercer error, pensar que la frase palabra de Dios, y esto es algo que ya expliqué, se aplica únicamente a las escrituras. La escritura se refiere a sí misma como la palabra de Dios, pero muchas otras cosas también se nos llaman la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos que a Jesús se llama la palabra de Dios, hecha carne, en Juan 1:1 al 14. La Biblia habla de las bendiciones soberanas de Dios, que Él habla sobre su pueblo como su palabra en Isaías 55:10 al 11. Y la Biblia llama a la proclamación oral del Evangelio la palabra de Dios. Esto es en la liturgia de la iglesia, como en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, donde Pablo dice, por la cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, oiga, cuando recibiste la palabra de Dios, aquí está hablando de manera pues oral. Entonces recuerde que aquí está hablando de palabra de Dios. Cuando vea o escucha la frase palabra de Dios, no siempre se está refiriendo solo a la Biblia. Debemos tener cuidado de buscar el significado de cada versículo en su contexto. Ahora el protestante tratará de usar versos como el Salmo 119:89, donde el salmista dice, para siempre, oh Jehová, permanece en tu palabra en los cielos. Este versículo y otros versos como este que describen los atributos de la palabra de Dios no prueban la suficiencia formal de las escrituras. Todo lo que prueban es que hay un cierto atributo que tiene la palabra de Dios y nuevamente tenemos que saber si la palabra de Dios escrita o la palabra de Dios oral o la palabra de Dios en carne. La Biblia lo usa de varias maneras. Hay un cuarto error, confundir testimonio con autoridad. Algunos protestantes argumentan que si la Iglesia Católica fuera el testigo oficial de la palabra de Dios, estaría sobre la palabra de Dios, pero esto es falso. El hecho de que una persona sirva como testigo, como ya dije, la Biblia es un testimonio, pero la que testifica a la Biblia es la Iglesia. Entonces, pero es falso pues esta premisa. El hecho de que una persona sirva como testigo de otra persona no significa que tenga autoridad sobre esa persona. Le voy a dar algún ejemplo. Juan el Bautista testificó y él testificó autoritariamente a Jesucristo, la palabra de Dios, pero Juan el Bautista no tenía autoridad sobre Jesucristo. De la misma manera, la iglesia, como la esposa de Cristo, reconoce la voz de Cristo y sirve como un fiel y es fiel testigo de la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero eso no significa que los católicos no afirmamos que la iglesia tenga autoridad sobre la palabra de Dios. El magisterio, como ya dije, está al servicio de la palabra de Dios. Error número 5. Pensar que la Biblia es la única autoridad final.
Muchos dicen que no podemos tener más de una autoridad final en la superficie. Eso puede sonar convincente, pero fíjate que es falso cuando lo miras con más cuidado. Miremos el ejemplo de Jesús y las Escrituras. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, Jesús era y es Dios, la autoridad máxima. Y sin embargo, el protestante no tendría ningún reparo en decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad, al sugerir la idea de que la Biblia deja de ser la máxima autoridad cuando Jesús estaba en la escena. Vuelvo. Gracias, hermano. Un minuto. Bueno, y un último error es que él tal vez va a desplazar la carga de la prueba. A veces ellos utilizar que la tradición no es bíblica y irse, pues, esto es como salirse de la tangente. O sea, pues, hay personas que son honestas, pero van a enfrentar. Pero yo ya le mostré a Arnold Portillo que yo le puedo demostrar que la autoridad de la iglesia está en la Biblia. Entonces, y sí, la autoridad está en la Biblia. Usted puede ver los obispos que está en Hechos 20:28, también está en Filipenses 1:1, en Tito 1:7, los presbíteros lo tenemos en Hechos 14:23, en Hechos 15:6, en Tito 1:5, y los diáconos pues lo tenemos en lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Ahí está la autoridad de la iglesia puesta por Jesucristo. Hasta aquí mi primera intervención. Adelante, hermano. Bueno, hermanito, muchísimas gracias. Justo a tiempo. Se acaban de cumplir tus 25 minutos de exposición. Bueno, entonces, bueno, si Betty viene por acá, esto no es Coca-Cola, ¿no? Esto es, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, este debate está buenísimo. Mejor dicho, ¿para qué ver pelea de lucha libre mexicana si aquí tenemos al Santo contra Rey Misterio en vivo y en directo? Y ahora vamos a pasar a los otros 25 minutos de lo que dirá Arnold Portillo. Porque yo no creo que él se vaya a quedar muy calladito y muy tranquilo, muy campante. No, señores. Vamos a ver qué nos va a salir Arnold Portillo. Arnold Portillo Pillo. Perdón, ahora sí, ¿estás listo? Cuando tú me lo digas. Sí, adelante. Aquí permíteme un momento. Permíteme un segundo, déjame agarrar. El Santo contra Rey Misterio de la apologética. El duelo guatemalteco. Estamos a la espera. Sí, permíteme, creo que algo estaba pasando en el canal Conociendo la Verdad. Ok. Bueno, lo voy a dejar por un lado, y voy a continuar. a rato lo descargo. Bueno, voy a quitar eso. Ok, sí, adelante, Rodrigo. Nos vamos con los 25 minutos de Arnold en este instante. Dale. Ya. Bien, hermanos, pues yo tengo a bien presentar defensa de sola escritura. Sola escritura, ¿verdad? Es un principio para nosotros los cristianos poder encontrar doctrinas en lo que consideramos como la palabra de Dios, dejada a nosotros por testimonio en las escrituras. Mi oponente dijo algo muy importante al final. Él dijo, la autoridad está en la Biblia. Lo dijo mi oponente al final cuando le marcaron el último minuto. Bien. Voy a dar inicio a mi exposición y dice así, espero concluir. El principio de sola escritura está fundamentado en la fe, no en una hoja ni en tinta. El principio de sola escritura está fundamentada en la fe. Por mi fe, la sola escritura, al ser inspirada de Dios, es la única y suficiente
palabra de doctrina que dirige la conducta de mi vida. Esto sucede porque la palabra de Dios ha sido inspirada a los profetas y a los apóstoles. ¿Qué significa la palabra inspirada? La palabra inspirada significa literalmente las palabras que Dios habló por medio de sus profetas y los apóstoles. Escucho ruido de un micrófono. Gracias. Inspirado significa literalmente las palabras que Dios habló por medio de sus profetas y los apóstoles. Esto nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En 2 de Pedro 1:21, inspirado. Y en 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Inspirado, ¿verdad? Lo mismo nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, Nehemías 3:16 y 2 de Reyes 17:13, pero está de más hablar del Nuevo Testamento porque todos sabemos que los profetas hablaron de parte de Dios. Dios enseñó el principio de sola escritura. Vamos a ver cómo Dios en el Antiguo Testamento nos enseña el principio de sola escritura. Dice así, Éxodo 32:16, dice, la escritura era de Dios, la escritura no es de los hombres, la escritura es de Dios, ¿verdad? Éxodo 24:12, Dios escribe mandamientos para instruir, haciendo recordatorio, de ahí es de donde el apóstol Pablo dice que la escritura es buena para instruir al pueblo. Deuteronomios 9:10 dice, escrito por el dedo de Dios, literalmente, ¿verdad? Nosotros encontramos un principio básico en Josué 1:8, dice, ni de día ni de noche se apartará este escrito. Eso significa siempre meditarás en lo escrito. Ni de día ni de noche significa siempre con la escritura que nos dio Dios, ¿verdad? Según Éxodo. En Josué 23:6 añade otra manera al principio y dice, ni a la derecha ni a la izquierda. Esto nos está marcando un límite. Dice que no te apartes de la escritura ni a la derecha ni a la izquierda. Esto nos marca un límite y nos hace memoria de 1 de Corintios 4:6, cuando el apóstol dice, no pensar más allá de lo que está escrito, no pensar más allá de lo que está escrito. Deuteronomio 6:7 es lo que el pueblo de Dios les enseñaba a sus hijos. Decía, enseña a tus hijos lo que está escrito todo el tiempo, parafraseando ese versículo. Jesús nos enseña el principio de sola escritura. Jesús no solo enseña el principio de sola escritura, él estaba en contra de las tradiciones humanas. ¿Cuáles son las tradiciones humanas que le agregan a la sola escritura? Agarras un mandamiento de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, y le agregas una tradición humana a conveniencia para apartar el mandato de Dios. Esto nosotros lo encontramos en Marcos 7, del verso 10 al verso 13. Leemos, Jesús amonestando a estos fariseos le dice en el verso 10, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero en el verso 11 dice, pero ustedes, los seres humanos, los que se creen que tienen autoridad de Dios, ¿verdad? Para hablar doctrina de Dios, dicen, basta con que digas a tu padre, a tus padres, con lo que podía ayudarlos, es corbán. Esto significa, con aquello que yo les podía ayudar a ustedes, ahora yo se lo voy a dar de ofrenda al templo, ¿verdad? Esta es la doctrina de hombres. Y en el versículo 13 culmina el Señor Jesucristo diciendo, ¿verdad? Invalidan así la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Entonces aquí vemos que aún diciendo, quédense con la sola escritura, no le añadan, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el católico dice, María y los santos interceden. Eso dice el católico apostólico romano, generalizando. Tal vez mi oponente no. Pero Dios dice en Romanos 8:26 que es el Espíritu el que intercede. Y en la misma hermenéutica dice en Romanos 8:34 que es Jesús el que intercede por nosotros. El católico apostólico romano dice y enseña la asunción de María, pero esto va en contra de Hechos 1:9, porque solo de Jesús encontramos una asunción, no encontramos ninguna asunción de María. Más adelante voy a decir por qué lo tienen. También el católico dice, el Papa es mediador, y algunos hasta dicen que María es mediadora. Y esto contradice a Timoteo 2:5, porque solo Jesús es el mediador. El católico apostólico romano dice, el Papa es representante de Dios en la tierra,
Y nosotros encontramos en la sola escritura a Juan 16, del 7 al 13, donde dice que el Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra. Sola escritura es el tema más debatido y más no amado por el catolicismo romano, ya que lo contradice en todo su dogma. Jesús nos enseña cuál es la escritura correcta, y él habla de un protocanon, en donde no aparecen los apócrifos, ¿verdad? Y él nos está diciendo en Juan 17, 17, nos está diciendo, santifícalos en tu palabra es verdad. El principio de sola escritura se basa en mi fe a Jesucristo, no en un papel ni en una tinta. El principio de sola escritura no niega historia, no niega patrística, no niega ciencia, no niega antropología, no niega hebreo, no niega griego, no niega sintaxis, no niega absolutamente nada de eso. Cuando algún católico dice, si ustedes son sola escritura, ¿por qué no usan solo la escritura? ¿Por qué usan patrística? ¿Por qué usan historia? Eso me dice a mí que no sabe lo que significa sola escritura. Está reinterpretando lo que es sola escritura y no se ha dado la tarea de investigar lo que es sola escritura. El Señor Jesucristo en Lucas 24:44 dice, todo lo que está escrito sobre mí, y señala en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este es, ¿verdad?, el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, sin apócrifos hechos pasar por deuterocanónicos allá en Trento. Los deuterocanónicos apenas subieron a nivel de infalibilidad con la demás escritura apenas en Trento. Para allá voy con la patrística. Esto es el protocanon que hicieron los hebreos. El Señor Jesucristo también nos identifica este protocanon en Lucas de Zacarías. Esto nos está diciendo el Señor Jesús. La sola escritura es desde Génesis hasta segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 21. Este es el canon hebreo, sin los deuterocanónicos. No sé si me estoy escuchando porque estoy detenido en la pantalla. Creo que se te está parando un poquito el audio, te llega el audio, tiempo, está en pausa. Mi tiempo. Ya te lo digo. Tiempo. 16 minutos. Si detengo el tiempo, por favor. 16 minutos. Lo hago update. 16 Ok, tú me dices cuando regrese el audio bien. Se está congelando un poquito. Vamos a ver qué pase la marea. ¿Quieres que salga y vuelva a entrar? Si lo deseas, puedes apagar la cámara para que fluya mejor el audio. O quieres volver a entrar. Eso yo te lo dejo a tu decisión. Bueno, tienen tiempo para ir al baño, ir por palomitas, gaseosa, chitos, maní, caramelo. Esto está muy bueno, muy bueno. Jaime Super Puma, que si yo sé moderar. No, evidentemente no sé moderar. Bueno, ahí llegó otra vez. Volví a entrar desde otro lugar. Mejor, mucho más fluido. Ahí le voy a dejar ese nombre. Voy a continuar. Entonces tenemos aquí sí, gracias. Tenemos dale. Que el Señor Jesús. Ok. Tenemos aquí que el Señor Jesucristo nos está diciendo cuál es la escritura que tenemos que identificar como sola palabra de Dios. El protocanon, ¿verdad? El católico en Trento agarró los apócrifos y los subió a nivel de la demás escritura, hasta Trento. Antes de Trento, los apócrifos solo eran devocionales, libros históricos, no para sacar doctrina. Jamás un apócrifo es para sacar doctrina. Y esto está, el Concilio de Trento está contradiciendo a Lucas 24:44 y Lucas 11:51. Ahora, el Espíritu Santo nos enseña sola escritura también, el principio de sola escritura, ¿verdad? La tradición que nosotros entendemos, las enseñanzas orales
que a su vez quedaron escritas para testimonio nuestro. Nosotros no negamos tradiciones, simplemente que nosotros creemos que las tradiciones las que nosotros no negamos están respaldadas por la sola escritura. Las tradiciones que nosotros negamos son las que Roma nos quiere hacer pasar por apostólicas o por bíblicas, hablando de la Inmaculada, ¿no? Más adelante voy a llegar en esto. En Primera Timoteo 3:15 nos habla de que la iglesia de Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo entiende por baluarte lo que está descrito en Deuteronomio 20:20, baluarte es para defensa, o segunda de Crónicas 26:15, habla de una torre, de un baluarte para arrojar grandes piedras o grandes saetas. O sea, la iglesia es un pilar, sí, nosotros entendemos que la iglesia es un pilar, pero ese pilar tiene un baluarte en donde va la verdad. La verdad y iglesia son cosas diferentes. No puede la iglesia ser la verdad o la verdad ser la iglesia. La iglesia sostiene la verdad. Y cuando la iglesia no predica la verdad de Jesucristo, es una iglesia que está predicando mentiras. Entonces, voy a ir para allá, voy a adelantar un poquito. El baluarte es la parte firme de la torre que sostiene la verdad. La iglesia es una casa de la verdad. Un ejemplo que yo quería dar, no me va a alcanzar el tiempo, está en Juan 21:19, ¿verdad? Jesús hablando con Pedro le dice el apóstol Pedro, le dice, hablando de Juan, ¿y este qué? Le dice, ¿y a ti qué? Le dice, si yo quiero que este quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Pero el apóstol Pedro comenzó este dogma oral, diciéndole a toda la iglesia que Juan no iba a morir. Entonces, después él se retracta en segunda de Pedro 1:21, dice, porque la profecía no es de voluntad humana, sino por inspiración divina. Entonces, Pedro está entendiendo que ya no puede venir a decir cualquier cosa que él quiera decir, sino que tiene que someterse a la inspiración que Dios le está dando, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Nosotros los cristianos somos la iglesia, pero solo la palabra de Dios inspirada es la revelación de la verdad y es suficiente porque es palabra de Dios. Si usted me dice que la palabra escrita de Dios no es suficiente, es porque usted no cree que Dios sea un Dios suficiente. Ese es tengo otro ejemplo acerca de Juan el Bautista, pero usted ya lo dio. De hecho, los eruditos católicos como George Leo Haydock, Cian Martín y el léxico de Tyler Ballestrom y Robertson están identificando la iglesia como la iglesia diferente a la verdad y están diciendo que la iglesia es pilar de la verdad. ¿Cuál verdad? Ellos están identificando que son las doctrinas que el apóstol les había enseñado. Y estas doctrinas el apóstol las pone por escrito después de haberlas enseñado, ¿verdad? Vamos a pasar a lo siguiente. En segunda de Tesalonicenses 2:13-17 vamos a encontrar algo vamos a aprender cómo la Biblia es como un organismo que subsiste y se sostiene por sí sola, ¿verdad? Dice James Duane, del verso 13 al verso 14 encontramos un sistema teológico en miniatura, ¿verdad? La doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la elección, la doctrina de la salvación, la doctrina de la santificación, el Espíritu Santo, la fe y el regreso al Señor Jesucristo, solo en 2 versículos. Y estos 2 versículos en esta doctrina nos están tirando a otros libros del apóstol. Entonces, la Biblia por sí sola se está identificando como suficiente formalmente, suficiente para que una persona entienda las doctrinas de Jesucristo, ¿verdad? Voy a continuar, dice, aquí encontramos la suficiencia formal de la sola escritura. Con estos 2 versículos nosotros podríamos identificar cuáles libros del apóstol a manera como un organismo están conectados a la vez. Esto es la suficiencia sin los demás. Ahora, yo le voy a explicar algo que noté. La suficiencia material que los católicos tienen no es la misma que la suficiencia material que nosotros los cristianos tenemos, porque nosotros no tenemos un canon adulterado. La suficiencia formal dice que solo en la escritura usted va a encontrar las respuestas de la misma escritura. No necesita irse a mitos y leyendas y hacérnoslas pasar como que si son doctrinas apostólicas. Voy para allá. En 2 Tesalonicenses 2:15, ¿verdad? Vamos a hacer un paralelismo con 1 Timoteo 3:15, ¿verdad? Así que, hermanos, aquí encontramos a la hermandad como miembros de la iglesia. Estar firmes, eso nos está identificando el baluarte con el que se conservan las doctrinas enseñadas. ¿Cuáles son las doctrinas enseñadas? La verdad, ya que la palabra en la persona, ¿verdad? Enseñada por persona, cuando usted enseña la palabra
por su persona, esta palabra que está enseñando tiene veracidad. Entonces el apóstol les está diciendo, ¿saben qué? Lo que yo les he enseñado a ustedes de palabra y por carta, ¿verdad? Voy a continuar leyendo esto, dice, porque la carta nuestra es enseñada en persona, no contradice lo escrito ni es diferente a lo escrito. Las tradiciones orales, doctrinales, lo que se predica, que está escrito, no se contradicen entre ellos. La tradición oral y la tradición escrita no se contradicen entre ellos. El catolicismo romano dice que las tradiciones orales no están escritas. Por lo tanto, ellos tienen una tradición oral diferente, no con T mayúscula, sino con T minúscula. Los que tienen las tradiciones con la T mayúscula somos nosotros porque la sacamos de la escritura a manera de testimonio. Nosotros vamos a encontrar en 2 de Tesalonicenses 3:14, dice, si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, del verso 6, ya nos está diciendo las cosas que los apóstoles nos enseñaron. Y el verso 14 dice, si alguno no obedece lo que les enseñamos en nuestra carta, señalar al tal y no se asocien con ellos. Ya no dice de palabra y de carta, solo dice de carta. Lo que pasa que en 2 de Tesalonicenses el apóstol dice lo que les enseñamos de palabra y por carta. Lo que les enseñaron de palabra no contradice a la carta. Y ya expliqué en su hermenéutica las doctrinas que enseñaron, del versículo 13 al versículo 14. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. El capítulo 3 termina el apóstol diciendo lo que les enseñamos en la carta. Ya no dice lo que les enseñamos oralmente, o ya no dice lo que les enseñamos de palabra, dice lo que les enseñamos en la carta. Porque lo que ellos enseñaban oralmente, ellos lo pusieron en la carta para testimonio nuestro, ¿verdad? Tenía 16 minutos y voy acelerado, no sé si se me está entendiendo. La palabra tradición aquí en griego es paradosis, efectivamente. Nosotros sacamos nuestra doctrina de la exégesis. Nosotros nos vamos a los originales y nosotros buscamos qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, pero esta palabra tiene una idea, nos da una idea de que el maestro no está enseñando de su propia cuenta. Lo que Pablo está enseñando no lo está inventando él. Lo que significa es que hay una autoridad externa a él. Y esta autoridad externa nosotros la encontramos en 1 Corintios 11:23. Dice el apóstol, lo que yo recibí del Señor, así mismo lo enseñé. El apóstol Pablo no se está inventando ni está agarrando doctrinas de pueblos ajenos a los israelitas y las está queriendo enseñar a ellos. No, él está enseñando lo que él recibió del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por el contrario, el magisterio católico, ¿verdad? El magisterio católico recibió el purgatorio de Platón, recibió el canon que tienen de Trento. El canon de Trento es diferente al de Dámaso, dice él. Bueno, no voy a refutar. El canon de Trento es diferente al de Dámaso. Recibieron la asunción de María del Papa Pío IX, apenitas hasta el Papa Asunción de María. Las procesiones las recibieron de Constantino, según el sacerdote Newman. Por la boca de Eusebio, él declara y dice, Constantino dice, por querer que su imperio simpatizara con la secta de los cristianitas, él les impuso, ¿qué? Procesiones, por mencionar una entre varias. De ahí para adelante, ¿verdad? Comienzan los escritos patrísticos a decir, yo soy sola escritura, pero también creo en una tradición oral que viene de los apóstoles, pero no viene de los apóstoles, porque no lo pueden probar, viene de los emperadores romanos que crearon su denominación romana apostólica. Continúo, dice, el nombre de cristianos católicos no lo recibieron en el siglo I ni en el siglo II. Una cosa es un adverbio y otra cosa es un sustantivo. El nombre de cristianos católicos se lo dio un emperador llamado Teodosio. La guadalupana se la dio un tal Juan Diego que jamás existió. Y todo eso por no someterse a la sola escritura. Si ustedes se hubieran sometido a la sola escritura, se hubieran dado cuenta que Dios enseñó el principio de sola escritura. Jesús enseñó el principio de sola escritura. El Espíritu
Santo enseñó al principio de sola escritura. Ahora mi oponente me hizo una pregunta, dice, ¿cómo es entonces que los primeros cristianos predicaban si no tenían la Biblia? Bueno, lo que sucede es que la revelación es progresiva y todavía no tenía los 2 sellos divinos. En Deuteronomio nosotros encontramos el versículo donde dice, no le agregues ni le quites a esta palabra de Dios. No le agregues ni le quites. Ay, bueno, Rodrigo, gracias. No le agregues ni le quites. Ese es el primer sello divino y lo encontramos en Deuteronomios. Pero Apocalipsis todavía no había aparecido. No le agregues ni le quites. No había aparecido en Apocalipsis. Por lo tanto, la predicación obviamente era ¿qué? Oral primero. Y eso que estaban predicando no contradecía lo que el Espíritu Santo estaba poniendo por escrito para testimonio nuestro. Lo que ahora nosotros tenemos por testimonio de la autoridad apostólica es lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ahora quiero irme a mostrarles de que la iglesia primitiva era sola escritura, ¿verdad? Ireneo de Lyon dice, la escritura es fundamental y es un pilar de nuestra fe. La escritura, dice Ireneo de Lyon, que es un fundamento y es el pilar de nuestra fe, la escritura. Lea a los apóstoles, lea a los profetas, ¿verdad? Porque toda la doctrina está ahí explícita. Clemente de Alejandría también dice, la escritura nos demuestra la verdad, ¿verdad? La escritura nos demuestra la verdad. Orígenes dice, no revisamos otra escritura, no nos vamos a otra escritura apócrifa. La escritura es un testimonio. Dice, nadie haga doctrinas de una escritura que no está canonizada. Los deuterocanónicos apenas los canonizaron en Trento, y esto lo está diciendo Orígenes antes de Trento. Dice, para algunas personas la escritura no es divina, dice, por lo tanto no la valorizan como tal, dice Orígenes. También tenemos a Cipriano de Cartago. Él dice, la tradición es escrita, viene del Señor, escrita por los apóstoles, dice Cipriano de Cartago. Hipólito dice, las escrituras nos dicen que las escrituras nos dicen que hay un Dios y se predica esto. Esto es por las escrituras, lo sabemos. Por las escrituras nosotros sabemos que hay un Dios, no por una organización eclesiástica. Gracias, Rodrigo. No por una organización eclesiástica. Si yo no perteneciera a una organización eclesiástica que no tuviera ningún magisterio, yo leo la Biblia, yo voy a encontrar en donde dice Éxodo, que ya lo leí, que es palabra de Dios. Entonces yo creo que es palabra de Dios por mi fe. No porque una organización eclesiástica magisterial que apareció hasta el Papa Pío XII lo está diciendo. Para allá voy, ojalá logre llegar. Dice, Atanasio de Alejandría dice, las Sagradas Escrituras son dadas e inspiradas de Dios, son suficientes para el descubrimiento de la verdad. Las Escrituras son suficientes para el descubrimiento de la verdad. La Escritura divina es suficiente sobre todas las cosas, dice Atanasio de Alejandría. Voy a acelerar aquí, nomás voy a decir los nombres y lo que dijeron. Dice, Ambrosio de Milán dice, leí que era en él. En las Escrituras se le encuentra quién era Jesús. Hilario de Poitiers dice, solo de acuerdo a las Escrituras. Solo de acuerdo a las Escrituras. Dice Gregorio de Niza, dice, el testimonio está escrito, no oral, escrito. Dice Cirilo de Jerusalén, dice, lo transmitido por las Escrituras. Esto es la tradición con la T mayúscula. Lo que está en las Escrituras es lo que nosotros, ¿qué? Transmitimos, lo predicamos, nosotros no negamos la tradición. Ir a la iglesia es una tradición, y hoy día nosotros vamos a los servicios y esa es una tradición. Nosotros tenemos la Santa Cena y es una tradición, pero eso está sustentado por la Escritura. Nosotros no tenemos ninguna doctrina que no esté sustentada por la Escritura, ¿verdad? Teófilo de Alejandría dice que lo que no es de las Escrituras, lo que no sacas de la Escritura es diabólico. Esto lo dice Teófilo de Alejandría. Jerónimo dice, la tradición apostólica son los testimonios de la Escritura. Dice, quien no se sustenta a estos testimonios de la Escritura, hiere la palabra, dice, ¿verdad? Cirilo de Alejandría dice, la Escritura no lo dice, no lo expliques, dice, guarda silencio. Si la Escritura no lo dice, déjaselo a Dios. Hay cosas que le pertenecen solo a Dios. ¿Por qué nosotros decimos eso?
Nosotros decimos que lo que está escrito es suficiente para nuestra fe y lo que Dios no nos quiere decir no nos lo va a decir. Esas son cosas de Él. Lo que Dios quiere que nos lo dijeran, ya está escrito, ¿verdad? Y por último, Juan Damasco dice, no buscar más allá de lo que está escrito, haciendo referencia al apóstol Pablo. Yo creo que con eso es suficiente. Adelante. Perfecto, te quedaron 10 segundos, Arnold. Esto está Gracias. imperdible. Bueno, para que compartan, por favor, este debate en todas sus redes sociales. Bueno, vamos a pasar a los primeros 15 minutos de refutación. Aquí ya los tengo establecidos. Elmer, cuando tú me digas. Muy bien, hermano, gracias. Bueno, mis 15 minutos de refutación. El hermano Arnold Portillo no me ha definido ni siquiera cuál es la sola escritura, o sea, el principio bíblico de sola escritura. Arnold no me ha podido dar el principio bíblico o el capítulo, versículo bíblico donde diga que la Biblia es la única regla y norma de fe. ¿Y cuántos libros inspirados componen el canon de la Biblia? No me lo ha podido dar y no me lo va a dar en el resto del debate. Bueno, él también dijo que yo había dicho que la autoridad la tenía, la autoridad la tenía la Biblia. Yo me refería a la autoridad de la iglesia. Por eso le mencioné Hechos, obispos, donde está Hechos 20:28, dice que el Espíritu Santo ha puesto a los obispos de la iglesia. Usted lo puede leer, Hechos 20:28. También está en Filipenses 1:1, Tito 1:7. Usted va a encontrar presbíteros en Hechos 14:23, Hechos 15:06 y también Tito 1:5. Los diáconos, ahí va a llegar al primer diácono Esteban en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Bueno, él también dijo que citó a muchos, para finalizar, citó a muchos padres apostólicos de la iglesia. Se está yendo a la patrística de la iglesia católica. Todos los padres que él mencionó son católicos. Él no terminó. Le voy a refutar lo que dijo Irineo de León en el año 180. Dice la Sagrada Escritura, que es lo que él dijo, es interpretada de manera segura por los que tienen sucesión apostólica. ¿Quiénes son esos? Los obispos de la iglesia que tienen una sucesión apostólica de 2000 años. Dice, lo dijo en el Adversus Jaireses, libro 4, capítulo 25, párrafo 5. También él me parece que, bueno, estuvo diciendo que la sola escritura está en 2 Timoteo 3:16. Mentiras. Cuando San Pablo escribe este versículo, apenas estaba escribiendo las cartas del Nuevo Testamento. San Pablo ni siquiera pensaba que su carta iba a formar parte del canon bíblico. Así que también él dijo que la asunción de Jesús no está, perdón, la asunción de María no está en la Biblia, pero sí está la asunción de Jesús. Le voy a corregir. Nosotros no decimos que María ha ascendido a los cielos, nosotros decimos que ella fue asunta. Asunción y ascensión son dos términos diferentes. O sea, la ascensión de Cristo está en la Biblia y la asunción de María está implícita en la doctrina de la Biblia. Por eso le digo que le falta lo que es la suficiencia formal. Les hace falta el colegio apostólico. Dijo también que los libros deuterocanónicos, no estamos hablando del canon bíblico, pero si los libros entraron en Trento, como él dijo, y son canónicos ahora, ¿por qué son canónicos? Porque la iglesia lo dijo, es la iglesia la que lo determinó. Ahí se demuestra la autoridad de la iglesia. Dice que ellos no niegan las tradiciones. Dice que, si apagas el micrófono, Arnold. Perdón, ok. Dice que ellos no niegan las tradiciones. Bueno, no niegan las tradiciones, pero no celebran la Eucaristía. Dice que sí celebran la Eucaristía como lo manda la Biblia. La Biblia dice que Cristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ellos dicen que es simbólico. San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice, el que come el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir o dice que come su propia condenación. O sea, si lo comen indignamente, no dice lo que simboliza o lo que representa. También dijo que la iglesia sostiene la verdad. Ahí le doy la razón, porque eso lo dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo le escribe a Timoteo, si tardo en volver, ya sabes cómo debes de comportarte en la casa, oiga, en la casa del Dios vivo, que es columna y fundamento de toda verdad. San Pablo está escribiendo que la iglesia es la verdad, mientras Arnold dice que la Biblia
tiene la verdad. La Biblia dice que la iglesia tiene la verdad. 1 Timoteo 3:15. También dijo que ellos no tienen un canon adulterado. Oh my God. Entonces, ¿qué pasó con la Biblia del Oso del año 1569 y la Biblia del Cántaro del año 1602, que tenían los 7 libros deuterocanónicos o el segundo canon? Se los quitaron las sociedades bíblicas en el año 1827. Ok, entonces, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 19? Condena el que le quite a la Biblia. Él decía que no estaba, el versículo que decía que todavía no estaba canonizado Apocalipsis, pero ahora ya está canonizado y ustedes lo tienen, y es su regla de fe. Vamos a seguir diciendo también que todos los padres apostólicos creían en lo que es la suficiencia material de la Biblia, pero no creen en la suficiencia formal, que es lo que a ustedes les hace falta. ¿Por qué? Porque no tienen un colegio apostólico que defina las doctrinas. Eso pasó en Trento. Él habló de anacronismos. Le voy a mencionar algunos concilios que se dieron, pero por ejemplo, si él dice que se tardó en declararse el dogma de la Asunción de María, igualmente la doctrina de la Santa Trinidad fue hasta en el año 325 en el concilio de Niceno, en el año 325. Entonces ahí se define la doctrina de la Trinidad. ¿Será que no existía la Trinidad? Jesucristo lo había dicho en Mateo 28:19. Ahora bien, conforme a lo que creían los padres apostólicos, también nuestro Papa emérito, que es el Papa Benedicto XVI, que tiene 8 doctorados, que habla 10 idiomas, es considerado el teólogo más grande del siglo XX. En la Iglesia Católica también cree en la suficiencia material de la Biblia, de las Escrituras, pero dice que las Escrituras carecen de suficiencia formal. Lo está diciendo pues un teólogo, el teólogo más grande en la historia del cristianismo. Le voy a citar también a unos eruditos evangélicos. Justo L. González, en su libro Historia del Cristianismo, nos dice que la Biblia nació de la tradición y que la iglesia tiene la autoridad eclesiástica. Alfonso Ropero, que por aquí se lo tengo, se lo voy a mostrar. Alfonso Ropero es literatura protestante. Este libro se llama Padres Apostólicos. Le voy a decir qué nos dice Ropero. Dice que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo, considerado como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien el obispo haya encargado. Lo está diciendo, aquí nos habla de subordinarse al obispo, dice, para mantener la unidad de la iglesia y la obediencia de los obispos y la gloria del martirio. Entonces está hablando de el obispo, no está hablando de subordinarse a una escritura. También nos sigue diciendo Ropero que en la carta a los Esmirnas, el mismo obispo de la iglesia de Antioquía dijo lo siguiente, dice, ahí donde aparezca el obispo, ahí está el pueblo, y tal como ahí donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica, año 107. Entonces, ¿a qué iglesia pertenecían? Pues Ignacio de Antioquía, la iglesia católica. ¿Por qué? Porque celebraba la Eucaristía. Él dice que se nos llamó cristianos muy tarde. Le voy a demostrar que no. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, se le llamó a los cristianos católicos por primera vez cristianos. Hechos 11, 26. ¿A quiénes? En Antioquía, donde pertenecía Ignacio de Antioquía, obispo de la iglesia de Antioquía, segundo sucesor de San Pedro. Ahí se le llamó a los cristianos por primera vez cristianos. O sea, pues a los católicos se nos llamó cristianos. No, los protestantes aparecieron con Lutero en el año 1517, un 31 de octubre, día de brujas. Que no los engañen. Entonces, vamos a seguir con los eruditos. Alfonso Ropero, que ya se los mostré, dice, obras escogidas de los padres apostólicos, señala la importancia de la tradición apostólica y de la cual la Biblia tiene su origen. Harris R. Boer, Historia del Cristianismo Primitivo, también nos dice la importancia que tiene la tradición apostólica. En el punto de vista, Harris R. Boer, bueno, hasta aquí creo que tengo de lo que son los eruditos protestantes. Ahora le voy a señalar, pues en el tiempo que todavía me queda, cuáles son las diferencias y la insuficiencia que tiene la Biblia en cuanto a lo que le hace falta, o sea, las enseñanzas que le hacen falta a la Biblia y conocimientos que Cristo enseñó pues en la Biblia, como él bien decía que Jesucristo había enseñado algunos escritos, pero
la Biblia no existía, ni siquiera los escritos de Pablo, Pedro, no existían las cartas católicas, porque estas cartas son católicas. Y el Nuevo Testamento todo fue enviado a cartas católicas. Ahora bien, dice, y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Marcos 4, 33, 34. Entonces sabemos que a través de las parábolas Cristo enseñaba a la gente y a los discípulos. Aquí el evangelista dice muchas parábolas como estas. La pregunta entonces es para el hermano Arnold, ¿cuáles son esas parábolas a las que se refiere el evangelista como muchas? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Están en la enseñanza que Cristo le dio oralmente a los apóstoles. Dice, y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34, aquí el evangelista San Marcos vuelve a decirnos que Cristo enseñó a la gente muchas cosas. Entonces la pregunta para Arnold Portillo es, ¿cuáles son esas cosas que Jesucristo enseñó? ¿Cómo podemos saber que esas cosas que Cristo enseñó quedaron registradas en la Biblia? ¿Cómo podemos saber que no son importantes para no mencionarlas en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo? Otra, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba la buena nueva al pueblo, Lucas 3:18. ¿Qué cosas amonestó? ¿Por qué si algo amonestó debemos de entender? Debemos de entender es porque estaba mal. Entonces, ¿cómo podemos saber si está bien o está mal si estas amonestaciones no vinieron en la Biblia? Otra, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió en verdad y yo lo que he oído de él, esto habló en el mundo. Juan 8:26. ¿Cuáles eran estas cosas que tenía que decir de ellos? ¿Dónde están reflejadas todas estas cosas? Están en la tradición apostólica de la iglesia. Entonces, volvemos a decir que la primera fuente de revelación divina es la tradición apostólica de la iglesia, lo que él decía que habían cosas, hablaba de otras cosas, pero esto, el numeral del catecismo, el numeral 83 del catecismo se lo contradice, y voy a ver si se lo puedo leer. Dice, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido comunicar por medio de papel y tinta, mas espero ir a vosotros y hablar de boca a boca para que nuestro gozo sea cumplido. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 12. Otra, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte por tinta y pluma. Tercera carta de Juan capítulo 1 versículo 13. Entonces Juan dice tener muchas cosas que escribir, pero prefiere hablarlas de boca en boca. Esta es la tradición. ¿Quién garantiza que esto quedará escrito? ¿Dónde dice la Biblia que Juan puso estas palabras luego por escrito? Si la misma Biblia y el mismo apóstol Juan capítulo 1 versículo 25 dice que no todo está escrito en la Biblia. Otra, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos capítulo 5 versículo 12. ¿Cuáles eran esos milagros si toda la revelación viene en la Biblia? Entonces, ¿cuáles son? Arnold me tendría que decir cuáles son todos esos milagros que hicieron los apóstoles. Una más, Hechos 1 capítulo 2 versículo 3 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y hablando acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 2 y 3, como ya cité. ¿Cuáles son todas estas pruebas? Porque si a ellos le dio muchas pruebas y no se enumeran, pensemos que si los apóstoles, conociendo al Señor y conviviendo con él necesariamente de muchas pruebas para creer en él, cuánto más no necesariamente nosotros que no hemos vivido ni comido a su lado. Es por eso que yo pregunto, ¿dónde está en la Biblia todas estas pruebas que nos habla este versículo bíblico? No viene todo en la Biblia. Una más, dice, por ejemplo, Mateo 11:21, Jesucristo dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Besaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho todos los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. ¿Cuáles son todos estos milagros que Jesucristo está citando en Mateo 11:21? ¿En dónde encontramos todos estos milagros, toda esta referencia? En la tradición apostólica. ¿Cómo sabemos que Pedro murió de cabeza crucificado? ¿Cómo lo sabemos? Por la tradición de la iglesia. ¿Cómo sabemos que Pablo fue decapitado por el Imperio Romano? Por la tradición apostólica. ¿Cómo sabemos que Joaquín y Ana eran padre de María? ¿Cómo lo sabemos? Por la tradición de la iglesia. Mateo 23:2. Oh, gracias, hermano. 23:2. Ok, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
¿En dónde encontramos esta silla? En la cátedra de Moisés mencionada en la Biblia. ¿En qué lugar del Antiguo Testamento? Entonces, en el Antiguo Testamento, que era la cátedra de Moisés, eran los levitas que interpretaban la Torah, que era la Biblia de los judíos. Ahora tenemos la cátedra de Pedro, donde el Papa Francisco y todos los obispos conforman lo que es el magisterio de la iglesia. Voy a ver si me da tiempo de leerle el numeral 83 de lo que él hablaba de las tradiciones. Dice el numeral 83, dice tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Él confunde tradición con T mayúscula y tradición con T minúscula. Esa parte, la tradición dice de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmitir lo que estos recibieron de las enseñanzas y el ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenían aún un Nuevo Testamento escrito y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Gracias, hermano. Muchas gracias, Elmer. Están echando chispas en este video, en este debate. Está on fire. Les invito a que compartan este video en todas las redes sociales. Bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir? Aquí recordarles que estamos transmitiendo este interesante debate a través del canal Rodrigo Calvo y se está retransmitiendo en el canal de Salvador Barragán o Barragán Salvador, Luz y Tinieblas, Reflexiones del Pastor.com y Conociendo la Verdad. Ahora vamos a la refutación de los 15 minutos de Arnold Portillo. ¿Estás listo, Arnold? Tu micrófono. Una aclaración. Cuando Arnold se rió, fui yo el que le apagó el micrófono para que no siguiera. Prende tu micrófono o te lo quieres que... Listo, ahora sí, ya está prendido. Se me desconectó el Bluetooth. ¿Sí me escuchas bien o me escucho lejos? Ahora sí está bien. ¿Sí me escuchas bien? Sí, señor. Cuando tú digas. Ok, está bien. Ok, dale. Bueno, él dijo que Ignacio no creía en eso, pero el mismo Ignacio dice que Jesús era el evangelio, la palabra. El mismo Ignacio identifica que la palabra inspiración viene de la palabra inspirado. La palabra inspirado del Espíritu Santo que entró a través de los apóstoles y quedó plasmada en la Escritura. Ahora vamos refutado ahí, porque el mismo Ignacio creía que era la palabra que quedó inspirado a través de los apóstoles por la Escritura. Dice que la tradición oral fue primera. Bueno, cuando él dice que la tradición oral fue primero, él se está refiriendo a la predicación del evangelio. Bueno, ¿y qué pasó con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento estaba primero que la predicación del evangelio de los muertos de Jesucristo. ¿Cómo predicaban los primeros discípulos? Ellos predicaban la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Corintios 15, del 1 al 9. Predicaban la sepultura, la muerte, resurrección al tercer día de Jesucristo según las Escrituras. Por lo tanto, las Escrituras que Dios les dio en el libro del Éxodo a su pueblo, por él mismo, fueron primero que la predicación oral. Ahora él dice, ¿cuáles son? Él da un versículo bíblico y dice, hay muchas escrituras que el Señor Jesucristo dijo, pero ¿por qué si las dijo no están en la Biblia? Bueno, lo que él debe de entender de sola escritura es que el Señor Jesucristo nos dijo solo lo que él que nos quería decir. Lo que quedó en la escritura por testimonio es solo lo que el Espíritu Santo nos quería decir. En lo contrario, yo le puedo hacer la misma pregunta a él. Yo le digo, Elmer Arana, dígame usted cuáles eran esas cosas que el Señor no escribió. Y él no me los va a poder decir. Pero el apóstol dice, no piensen más allá de lo que está escrito. Nosotros no pensamos más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Ese es el problema en el que cae el catolicismo romano. Ahora, antes de continuar con lo que él había dicho, quiero decirles
de que la tradición de dos fuentes, de la tradición escrita y la tradición oral, apenas la vinieron haciendo dogma hasta Trento. Y esa tradición de dos fuentes nomás dilató 300 años hasta que hasta que el Papa Pío XII, por medio del Papa Pío IX, dijeron en su carta, lo voy a leer, cómo fue que se creó la tradición tercera. Dice, por ejemplo, la Inmaculada, la infabilidad papal, la infidelidad papal, con la asunción corporal de María a los años 800 del 54 al 1950, dice, esto hace reconsiderar cuál es el trabajo del magisterio en la relación con las escrituras y la tradición. El magisterio está convirtiéndose en una única fuente de relación. Ahora, el decreto Humanis Generis, no lo pronuncio bien, del Papa Pío XII, emitido el 12 de agosto de 1950, dice, a manera de inmortal memorial de Papa Pío IX, dice, enseña que es deber noble de la teología mostrar cómo una doctrina definida por la Iglesia Católica está contenida en las dos fuentes, escritura y tradición. Aquí, hasta 1950 es cuando aparece el magisterio católico. Él dice, lo que yo les diga que es dogma, para ustedes es dogma. Y ustedes teólogos, el magisterio es, ahora que ya lo dije, ahora ustedes pruébenlo con la escritura y con la Biblia. Ese es el magisterio. El magisterio le pasó por encima a las escrituras y le pasó por encima a la tradición oral inventada en Trento. Ahora, dice este señor, Walter Bowman, dice de que hablando de la Asunción de María, dice el Papa primero lo hace dogma y después pone al magisterio a que lo identifique en dónde está en la Biblia. Ese es el magisterio apostólico de ahora. Tenemos las referencias de Richard McBrien, de James Conger y de Canisius y de Bellarmine, en donde ellos están diciendo, el Concilio de Trento agarró dos elementos, Biblia y tradición oral, y los hace un dogma, ¿verdad? Hasta ahí aparece la tradición de las dos fuentes. ¿Y antes qué pasó? Antes yo leí todas las citas patrísticas que eran solo escritura. Ahora él dice, todos eran católicos, apostólicos, romanos. No es cierto. El catolicismo apostólico romano apareció desde Papi Constantino, pasando por el obispo Ciricio, hasta el emperador Teodosio, poniéndoles por nombre. Una cosa es un sustantivo y otra cosa es un adjetivo. Ignacio habla de catolicidad como adjetivo, porque el evangelio, que es la verdad de Jesucristo, era universal, pero el emperador Teodosio dice que es un sustantivo. Por eso ahora ustedes se llaman cristianos católicos. Nosotros solo nos llamamos cristianos, justo como lo dijo mi oponente en el libro de los Hechos. Sí es cierto, allá en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesucristo, pero no se les llamaba católicos. La universidad en España dice de que el obispo de obispos, dice, ¿verdad?, simpatizó con los cristianitas. Y dice el cardenal Newman, dice el cardenal Newman que Constantino, por querer que su pueblo, que los romanos simpatizaran con la secta de los cristianitos, con los que él estaba simpatizando, les metió paganismo y se los hizo pasar como tradición apostólica oral. De ahí en adelante, hablando de Hipona, en adelante es que todos ellos, aunque se identifican como sola escritura, comienzan a hablar de que hay una tradición oral, pero esta tradición oral, dice el cardenal Newman, de que fue puesta por Constantino. Entonces, ¿cómo se desarrolló la Iglesia Católica Apostólica Romana? Constantino, el obispo Ciricio, el emperador Teodosio, el Papa León I, Gregorio I y la emperatriz bizantina Teodora, que les mete la iconodulia. Estos fueron los que edificaron la Iglesia Apostólica Romana. Y esto lo dice el jesuita católico, se me olvidó el nombre de ese. Ahorita que me acuerdo te lo digo. O'Malley.
Dice el jesuita católico O'Malley de que en su libro Constantino, el primer emperador cristiano, hasta los días de hoy, en la página 43, de que la frase parece muy fuerte, pero la iglesia de Constantino, que comienza con el mismo Constantino en el concilio de Nicea, termina en el concilio del Vaticano II. Ahí, en ese periodo de Constantino hasta el concilio del Vaticano II, aparece la doctrina de las dos fuentes, tradición y oral, y después aparece la doctrina de las tres fuentes, que quieren hacer pasar como una sola fuente, sostenidas por un mismo autor. Pero resulta que el magisterio católico ahora primero se va a inventar los dogmas y después va a poner a los teólogos católicos a que la justifiquen en la Biblia. Y esto lo está diciendo el tratado que ya les leí. Dice, fíjense lo que dice, lo que dijo mi oponente. Él dijo, Juan 20:30 dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y él dice, ¿y cuáles son esas que no están escritas? Bueno, yo le pregunto a él, ¿cuáles son esas que no están escritas? Porque ni la tradición oral que él guarda me lo va a poder decir. Ahora yo le voy a continuar leyendo hermenéuticamente lo que dice la Biblia. Continúa el versículo 31 que él no leyó. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. Pero estas, las que están escritas, son suficientes formalmente para que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Vamos a ver qué dice. Dice, la iglesia sostiene la verdad, y dice, yo le doy la razón a Arnold cuando dice que la iglesia sostiene la verdad. Sí, pero la verdad de los dogmas dados de los apóstoles que quedaron escritos en la Biblia, no la verdad de los emperadores romanos que nos están haciendo pasar por doctrinas apostólicas. Esa no es la verdad, ¿verdad? La doctrina de Jesucristo la vamos a constatar en el testimonio de la sola escritura que tenemos. Él dice de que hablando de la Biblia del oso, ok. Antes, ¿sabes por qué la Biblia del oso tenía eso? Porque él tenía miedo que la Iglesia Católica lo asesinara. Y antes de la Biblia del oso, 200 años antes, Zwinglio ya repartía Biblias sin los deuterocanónicos. Ya teníamos una Biblia sin los deuterocanónicos 200 años antes de que la Biblia del oso apareciera. Y aparte, la Biblia del oso tiene un prefacio en donde dice, estos no son inspirados por Dios, justo como lo hizo Jerónimo en su traducción de algo que ya estaba hecho, en donde dice, los libros apócrifos no son inspirados por Dios. Bueno, ahora él dice, dame los libros. Bueno, vámonos a los primeros cristianos. Ellos creían, hablando de Orígenes y de Tertuliano, ya tenían una noción en una compilación de 66 libros. Y esto sucedió antes de Dámaso. Dámaso nunca dijo, esto es palabra de Dios, porque Dámaso ni siquiera vio terminada la traducción que hizo Jerónimo. Dámaso murió antes de que Jerónimo terminara su traducción. Entonces, eso de que Dámaso dijo, esto es palabra de Dios, eso es mentira. Eso no está ahí. Entonces, vámonos para allá. Antes de la Biblia del oso y la del cántaro, que él dice, Zwinglio ya repartía Biblias sin los deuterocanónicos. Además, el punto aquí es cuáles son inspirados por Dios. ¿Por qué los apócrifos Trento los elevó a inspirados por Dios? Él dice, porque la iglesia lo dice. No, si él no ha leído Trento lo que dice es, por causa de los reformados que se están identificando en sus 5 solas con los primeros cristianos antes de Constantino, estoy parafraseando, ellos van a hacer esto y van a decir, ahora nosotros tenemos que poner el canon que es. El canon evangélico cristiano de nosotros los protestantes salió primero que el canon de Trento, porque el canon de Trento no es el mismo que el de Dámaso. Se lo he dicho en varias ocasiones. Ahora, ¿qué otra cosa dice? Dice, ¿qué pasó? 2 minutos, ok. Entonces, él dice que sí, mi oponente confunde la forma material con la forma formal.
Él nos está confundiendo, él no sabe qué es formal y qué es material. Si él dice, preséntame el principio ya se lo presenté, el principio no es una doctrina en sí. El principio al ser enseñado viene siendo una doctrina implícita. Cuando un católico dice, enséñame en la Biblia en donde dice de que sola escritura es la única regla de fe para ti como cristiano, ¿en dónde dice capítulo y versículo? Eso no existe porque es un principio. El principio es implícito. Cuando nosotros enseñamos el principio, viene a ser una doctrina implícita para encontrar doctrinas. Y sabe, le voy a decir quiénes lo dicen. El católico laico se confunde, pero yo le voy a decir quiénes dicen esto, ¿verdad? El católico académico es diferente al católico laico. El católico laico no entiende lo que es el principio de la sola escritura. Pero, hablando de católicos académicos, vamos a ver quiénes dicen esto. Aquí lo tengo. Me está corriendo el tiempo. Lo dice Dave Armstrong en su libro Más evidencias católicas del catolicismo. Él dice el principio de la sola escritura es para encontrar doctrina en la Biblia. Dice James Hickok, llama doctrina. Scott y Kimberly Hans, ellos son apologistas, ellos escribieron un libro que se llama Roma Sweet Home. Ellos llaman el principio, ellos dicen el principio consta en la fe, no en el papel y en la letra. Armando J. Loborati, el director del Verbo Divino, él dice principio, no dice doctrina. Entonces a José Emerson Saucedo Valenciano, él dice principio, no dice doctrina. Entonces, para nosotros entender lo que es la escritura, tenemos que entender lo que es un principio. El católico laico no entiende lo que es un principio, dice que es una doctrina y luego pregunta y dice, ¿dónde está en la sola escritura el principio de que solo en la escritura debe de ser la única norma de fe y conducta para el cristiano? El principio está implícito y la doctrina se encuentra, puesto que yo ya le di varios versículos en donde se encuentra. Tesalonicenses capítulo 2 dice, lo que les enseñamos de palabra o por carta. Lo que les enseñamos de palabra quedó escrito en la carta, y él termina diciendo en el capítulo 3, el que no esté conforme a las doctrinas de esta carta, ya no dice palabra, carta. ¿Qué es lo que pasa? La revelación progresiva todavía no había concluido con Apocalipsis diciendo no le añades ni le quitas. Por lo tanto, ellos tenían todo el derecho de predicar oralmente y el Espíritu Santo lo dejó, ¿qué? Escrito. Muchas gracias, Arnold. Bueno, esto es un duelo de guatemaltecos, por Dios. Qué debate tan increíble. Ahora vamos a pasar a los 5 minutos finales de contrarrefutación. Voy a cuadrar el reloj. Recuerden compartir, darle like si les gusta este debate, ¿sí? Y recordarles que este debate está siendo transmitido a través del canal Rodrigo Calvo, del canal retransmitido en el canal de Salvador Barragán, en el canal Luz y Tinieblas, reflexiones del pastor.com y Conociendo la Verdad. Tenemos los 5 minutos finales donde comenzará Elmer y continuará nuestro amigo, bueno, ahí aparece como Be Strong, pero es Arnold Portillo. ¿Estás listo, Elmer? Estoy listo, hermano, gracias. Adelante. Muy bien, bueno, Arnold Portillo se refuta solo. Primero, pues no me ha dado el versículo bíblico donde diga que el principio de sola escritura aparece en la Biblia. No me ha dado el capítulo ni me ha dado el versículo que me diga que la Biblia es la única regla de fe y norma de fe y cuántos libros canonizados componen el canon de la Biblia. Por otro lado, también se refuta porque ellos dicen que son solo escritura, pero está usando la patrística católica. Entonces no son solo escritura. Solito se refuta. Dice también que en el Antiguo Testamento estaba ya hablando de solo escritura. Mi amigo, el Antiguo Testamento no es la Biblia. Ese es las escrituras que eran para los judíos. Para nosotros los cristianos son el Nuevo Testamento, los evangelios de Cristo. Por eso le digo que nosotros creemos que la palabra de Dios es Cristo mismo. Nosotros no creemos que solo en la Biblia.
o que solo la Biblia sea palabra de Dios, porque Juan 1:1 dice que la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Nosotros creemos en Cristo. También por otro lado dice que los libros deuterocanónicos, pues no es el tema, pero él lo sacó, dice que no son inspirados. Si no son inspirados, que me explique por qué en el primer libro de Macabeos, capítulo 4, versículo 36, está establecida la fiesta de la dedicación del templo, que el mismo Jesucristo honró en Juan 10:22. Me tendrá que decir también por qué en segunda de Macabeos, capítulo 2, se pierde el arca de la alianza y el último que la ve es el profeta Jeremías. Esa arca de la alianza aparece en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19, antes del capítulo 12, versículo 1 del Apocalipsis. Ahí aparece el arca de la alianza. ¿Por qué si no es inspirado el libro de la sabiduría? En el capítulo 2, versículo 12 al 22, nos profetiza la muerte de Cristo y acusa a los judíos. El canon que ustedes tienen es un canon mochado, no es ni siquiera el canon judío. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de lo que nos dice el catecismo, porque ahora está un poquito más corto y él también se confundió. Voy a seguir hablando de las tradiciones que él estaba hablando. Me quedé a medias en mi segunda refutación. Entonces dice, es preciso distinguir de ellas las tradiciones teológicas, disciplinarias, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen las formas particulares en las que la tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas, también abandonadas bajo el la guía del magisterio de la iglesia. El magisterio, dice el numeral 85 del catecismo de la iglesia, dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro o el obispo de Roma. Usted es el Papa. El magisterio no está por encima. Aquí le refuto porque él dijo que el magisterio estaba por encima de la Biblia. No, el numeral 86 dice: el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar solamente lo transmitido, pues, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Dónde nos habla del Espíritu Santo? Pues también está en San Juan. Se me ha olvidado el versículo, pero ahí está: cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él los llevará a conocer toda la verdad, o sea, a interpretar la verdad plena. ¿Cuál es? Gracias, hermano. ¿Un minuto? Ok, 1 minuto y algo. La tradición más la Sagrada Escritura. Entonces también dice el 87, los fieles recordando la parábola de Cristo a sus apóstoles: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10:16, que hace los he leído. Reciban con docilidad las enseñanzas y directrices por sus pastores, le dan de diferentes formas, o sea, someternos al magisterio de la iglesia, que es el que interpreta lo que es la tradición y la Biblia. Por último, también le quiero refutar que dijo que Constantino fundó la iglesia católica. ¿Por qué un papa de la iglesia que es, me olvido ahorita, pero él escribió una carta a los corintios y le manda a corregir a la iglesia de Corintios, y no lo hizo Juan, que aún estaba vivo, sino que lo hace un papa de Roma? ¿Y por qué la iglesia tenía 32 papas cuando Constantino fue emperador romano en el año 325? 12 segundos. Entonces concluimos que lo que es la escritura es una enseñanza falsa que no es bíblica. Gracias. Bueno, te quedaron 2 segundos, Elmer. Muchísimas gracias. Y ahora viene la contrarrefutación de nuestro hermano Arnold. ¿Estás listo, Arnold? Aquí tengo preparados tus 5 minutos. Dale. Listo. Adelante. Dale. En segunda de Juan, él dice: no te voy a escribir porque quiero ir contigo. Pero en el versículo anterior, él dice de que él ya les escribía las doctrinas. Y ahora está diciendo en segunda de Juan: no les voy a escribir porque voy a ir contigo. ¿Para qué les va a escribir si va a ir con él?
Lo que mi oponente no entiende es qué significa principio. El principio no significa de que usted va a venir y lo va a encontrar ahí materialmente, literalmente en la escritura como doctrina. Eso no es así. Le quiero recordar a él que el cardenal Newman está diciendo que Constantino, para simpatizar con los cristianos que se sometieron a su poder político, ¿verdad?, les metió las procesiones y diversas otras tradiciones que hoy día el católico tiene. Él dice de que el catecismo, y lee el catecismo. Para nosotros leer el catecismo es como leer cualquier otro patrístico. No son infalibles. La palabra del catecismo, la palabra de los concilios, las palabras de su magisterio, la palabra de cualquier san, wherever que le ponga ahí el nombre, no es infalible. La única palabra infalible nosotros la encontramos en la escritura por testimonio, junto con los dos sellos. En la Torá dice que no le agreguemos ni le quitamos lo que está escrito, y en Apocalipsis dice no le agreguen ni le quiten lo que está escrito. Antes de Apocalipsis ellos tenían que predicar oralmente, sí es cierto, pero el Espíritu Santo inspirando a los apóstoles, dejan plasmada en la sola escritura las doctrinas por las que se debe de regir la iglesia de Jesucristo. Ahora él habla mucho del catecismo. El catecismo, si no yo mal recuerdo, en el numeral 106 dice que Dios, inspirando a aquellos grandes hombres, dejó todo, teodeo, todo, y solo, SOLO, lo que él quería dejarnos ahí. Eso dice el propio numeral de él. Más adelante, pues ellos se contradicen. Es innumerable. Hay bastantes numerales en el catecismo católico que se contradicen entre sí. Lo que importa es que el Papa Pío XII, a través del Papa Pío IX, está diciendo de que todas las doctrinas que la Iglesia Católica coloque para los católicos romanos, ahora los católicos, ahora los teólogos o su magisterio se las tiene que arreglar para identificarlas en la Biblia o por alguna tradición inventada. Él no me dio ningún listado de tradiciones que no aparezcan en la Biblia, porque no las tiene. Él dice de que hay cosas que Jesús no escribió en el libro, pero tampoco me está diciendo cuáles son. Lo que está diciendo él es que la tradición de las tres fuentes es el magisterio sometiendo a la tradición oral y a la sola escritura. Cuando yo ya demostré que todos los patrísticos creían en la sola escritura, todos, absolutamente todos creían en la sola escritura porque era testimonio de la palabra infalible de Dios. Para no agregar más, quiero volverle a decir a él, Tesalonicenses clarito está diciendo el apóstol, lo que les enseñamos de palabra o por escrito. Y termina su carta en el capítulo 3 diciendo, si alguno no se somete a las doctrinas que les hemos enseñado por esta carta, sepárense de él. Por eso la reforma de los protestantes sucedió, porque si vemos el plano histórico del catolicismo romano, andaban vendiendo indulgencias, andaban asesinando a mucha gente. Los católicos tuvieron razón en separarse de la iglesia que habían creado los emperadores romanos. Yo creo que ha sido suficiente hasta aquí. Rodrigo. Bueno, Arnold, te sobraron 45 segundos. Listo. Entonces, vamos a pasar ya a la despedida final. Cada uno tendrá 2 minutos para despedir, saludar, y bueno, en fin, lo que se les ocurra, excepto tocar algún tema del debate. El debate ya se terminó, solo estamos en despedida. ¿Les parece? Entonces voy a programar sus 2 minutos. A ver, permítanme. 2 minutos, comenzando por Elmer. ¿Estás listo? Listo, hermano. Adelante. Ok. Pues bueno, gracias a Arnold. Quiero felicitarlo por su exposición y por compartir conmigo. También quiero felicitarte a ti, hermano, por haberte tomado tu tiempo y haber sido moderador. Quiero saludar también a la audiencia, que yo sé que pues son muchos, ya que se está retransmitiendo en muchos canales.
del pueblo evangélico y pues también contigo que tienes muchos suscriptores. Así que Dios les bendiga a todos y bueno, fue un gusto compartir con Arnold. Arnold puede ser de Guatemala también, es como dijeron un duelo oriental, pues yo de Jutiapa y él de Jalapa, y aquí expusimos cada quien pues el punto doctrinal, ¿verdad? Así que Dios les bendiga a todos y yo les saludo desde aquí de Boston, en Massachusetts, al noreste de los Estados Unidos. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, hermanito Elmer. Vamos a pasar con Arnold. Arnold, ¿estás listo? Prende tu micrófono, Arnold. Arnold, tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí. ¿Estás ¿Ahora sí? listo? Sí. Sí. Adelante. Sí, pues un saludo a mi paisano Elmer. Espero que no tome nada personal. Él sabe que nosotros los orientales cuando nos prendemos nos agarramos a espadazos. Así somos. Y pues quiero saludar al hermano Salvador Barragán, al hermano Johnny, al hermano Samuel de Luz y Tinieblas, al pastor Eduardo, a todos los hermanos que están apoyándome y que siempre han estado conmigo, ¿verdad? A muchos católicos también que son mis amigos, también un saludo para todos ellos. Vale, muchísimas gracias, Arnold. Bueno, ustedes ya vieron, sopesarán los argumentos. Si no tomaron nota, les recomiendo que repasen el debate, analicen los argumentos expuestos de parte y parte. Y este fue un duelo de Jutiapa a Jalapa. Dios mío, esto es una guerra de Saiyajines. Espero que les haya gustado este debate. Compártanlo, denle like. Recuerden que compartiendo, ustedes también están evangelizando. No siendo más, bueno, saludos a mi Betty. Lo que estaba tomando no era Coca-Cola, seguro que no. Y bueno, muchísimas gracias para todos, a todos los que han estado contactados. Que el Señor les bendiga. Feliz noche y que viva Cristo Rey. Que Bye, viva bye. Cristo Rey.